El agua del río corría tranquila, casi en silencio, mientras el sol de la tarde comenzaba a teñir el cielo de un tono anaranjado. Era un paisaje hermoso, pero no me sentía en paz. Habíamos llegado a este lugar un par de horas atrás, un grupo de amigos buscando un fin de semana de aventuras en el bosque. El plan era sencillo: acampar, nadar en el río y disfrutar de la naturaleza. Sin embargo, desde que llegamos, algo no se sentía bien. ¿Estás bien?, me preguntó Sofía, mi mejor amiga, al notar que me había quedado inmóvil frente al agua, observando el río como si fuera un abismo insondable. Sí, solo, no sé, este lugar me pone un poco nerviosa, le respondí, intentando sonreír para no parecer paranoica. Es solo un río, Ana. Relájate. Rió, dándome un leve empujón antes de volver con el resto del grupo, que ya había comenzado a montar las tiendas de campaña más cerca de la orilla. Miré a mis amigos riendo y bromeando, ajenos a cualquier preocupación. Martín, el novio de Sofía, estaba luchando con las cuerdas de la tienda mientras Lucas, el más bromista del grupo, hacía comentarios sobre lo inútil que era con las manos. Camila, siempre tranquila y observadora, ayudaba a Andrés a encender una fogata. Todo parecía normal, pero la inquietud en mi pecho no desaparecía. El sonido del río seguía arrullando el ambiente, pero había algo en la forma en que el agua se deslizaba sobre las rocas que me ponía los pelos de punta. El lugar estaba demasiado quieto. Había algo en la corriente que me incomodaba, como si bajo la superficie ocurriera algo que no podíamos ver. Esa sensación de incomodidad se intensificó cuando el sol comenzó a desaparecer. Las sombras del bosque se alargaban y el aire se volvió más frío, pero el río seguía moviéndose con la misma calma aparente. «Vamos a nadar mañana temprano», exclamó Martín mientras tomábamos asiento alrededor de la fogata encendida. «Dicen que el agua aquí es cristalina por la mañana». «Eso si no nos congelamos antes», respondió Lucas, frotándose las manos. «Está haciendo más frío de lo que pensaba». «Está perfecto», replicó Sofía, abrazándose a sí misma. «Solo tienes frío porque no te pusiste una chaqueta decente». La conversación fluía entre bromas y risas, pero yo no podía dejar de mirar el río. No era miedo exactamente, pero algo me llamaba a estar alerta. Finalmente, Andrés, siempre el más sensato, notó mi distracción. «Ana, ¿todo bien? Estás como en otro mundo». «Es solo que», empecé, dudando si sonar ridícula, «no sé, ¿ustedes no sienten que este lugar es un poco extraño?» «¿Extraño cómo?», preguntó Sofía, burlándose. «Es solo un río en medio del bosque. Ya hemos acampado en lugares más alejados que este». Intenté explicarles lo que sentía, como el silencio del bosque era demasiado pesado, como el río parecía tener algo más allá de lo que podíamos ver. Pero ellos lo tomaron como una exageración de mi parte, tal vez influenciada por demasiadas películas de terror. «Relájate, Ana. No hay nada aquí que pueda asustarnos», dijo Andrés con una sonrisa tranquilizadora. Me forcé a creerles. Tal vez solo era mi imaginación trabajando de más. La noche avanzó, y poco a poco, uno a uno, mis amigos comenzaron a irse a dormir. La fogata se redujo a unas pocas brasas, y el único sonido que quedaba era el constante fluir del agua. Yo fui la última en retirarme a la tienda. Entré en mi saco de dormir, pero no lograba conciliar el sueño. Mis pensamientos volvían una y otra vez al río. ¿Qué era lo que me hacía sentir tan intranquila? Cerré los ojos, intentando relajarme, cuando un sonido diferente me hizo abrirlos de golpe. Era un chapoteo, leve, casi imperceptible, pero no se parecía a los sonidos naturales que había estado escuchando durante todo el día. Era irregular, como si algo se moviera en el agua, pero no como una corriente, sino algo más pesado. Me quedé en silencio, escuchando. El chapoteo continuó, acercándose lentamente. Me senté, aguzando el oído. No quería despertar a los demás, no si todo esto era solo mi imaginación.
Decidí salir de la tienda para investigar. El frío de la noche me golpeó de inmediato y el suelo estaba húmedo bajo mis pies. Caminé hacia la orilla, donde el río seguía fluyendo con su monótona serenidad. Todo parecía igual, pero entonces lo vi. Al otro lado del río, justo en la penumbra, había una figura. Era humanoide, pero su silueta estaba distorsionada, como si el agua misma estuviera envolviéndolo. No se movía, solo estaba allí, mirando hacia mi dirección. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Di un paso atrás, sin dejar de mirarlo, pero en cuanto lo hice, la figura desapareció. Me quedé allí, paralizada. ¿Había visto realmente algo o mi mente me estaba jugando una mala pasada? Volví lentamente hacia la tienda, intentando asimilar lo que acababa de pasar. Decidí que era mejor no decirle nada a los demás por la mañana. Seguro que solo era mi imaginación. El día siguiente amaneció nublado, pero eso no detuvo a mis amigos, que estaban decididos a nadar en el río. Yo me quedé en la orilla, observando cómo se lanzaban al agua con gritos de emoción. «Vamos, Ana», me llamó Sofía desde el centro del río, chapoteando con alegría. «No, estoy bien aquí», le respondí, fingiendo estar ocupada con mi cámara. Mientras los veía nadar, me di cuenta de que el río ya no me parecía tan pacífico como antes. El agua, que el día anterior parecía clara, ahora se veía más oscura, como si algo la estuviera manchando desde el fondo. Las sombras bajo la superficie eran más profundas, más densas, y cada vez que uno de mis amigos se sumergía, tenía miedo de que no volviera a salir. «Mira esto», gritó Lucas, sumergiéndose bajo el agua antes de emerger sosteniendo una especie de piedra oscura y cubierta de lodo. «Esto parece de algún tipo de cueva o algo así». Me acerqué a la orilla, curiosa pero con una creciente sensación de alarma. La piedra que sostenía no parecía algo natural. Tenía grabados en su superficie líneas que se entrelazaban de manera inquietante, formando patrones que no reconocía. «Déjame ver eso», le pedí, extendiendo la mano. Lucas me lanzó la piedra, pero tan pronto como la toqué, sentí una punzada fría en mi pecho. Era como si la roca hubiera drenado todo el calor de mi cuerpo. «¿Estás bien?», preguntó Sofía, al notar mi expresión de incomodidad. «Sí, creo que deberíamos dejar esto donde lo encontramos», dije, devolviendo la piedra a Lucas. «Oh, vamos». «Es solo una piedra», se rió Lucas, pero vi que algo en sus ojos también había cambiado. La alegría en su rostro se desvaneció por un segundo antes de que volviera a bromear, pero el ambiente se volvió aún más pesado. A medida que avanzaba el día, noté que mis amigos estaban cada vez más callados. Las risas y las bromas que habían marcado la mañana se apagaron, reemplazadas por un silencio incómodo. Y el río parecía estar vivo, observándonos, esperando. Esa noche, ninguno de nosotros durmió bien. Lucas, quien había mantenido la piedra, fue el primero en tener pesadillas. Lo escuché gritar desde su tienda, pero cuando corrimos a ver qué ocurría, solo balbuceaba incoherencias sobre manos que lo arrastraban al fondo del río. Decidimos que nos iríamos al día siguiente, pero el río tenía otros planes. La mañana llegó con una niebla espesa, y el río, que siempre había sido calmado, ahora corría con una corriente violenta. Cuando intentamos recoger las cosas para irnos, descubrimos que el camino de vuelta había desaparecido, cubierto por el agua que había desbordado la orilla. «Esto no es normal», dijo Andrés, mirando con preocupación la creciente corriente. Lucas, por su parte, se veía cada vez peor. Su piel estaba pálida, y sus ojos estaban vacíos. Murmuraba cosas sin sentido, mirando siempre hacia el agua. «Tenemos que salir de aquí», dije, con una creciente sensación de desesperación. Pero, al dar un paso hacia la orilla, algo frío y húmedo me atrapó el tobillo. Miré hacia abajo y vi una mano, gris y delgada, emergiendo del río.
Cuando era pequeño, mis padres solían llevarme de vacaciones al mismo lugar todos los veranos. Un pequeño pueblo llamado Las Rocas, rodeado de montañas y atravesado por un río que serpenteaba entre los árboles como una cicatriz en la tierra. El río en sí nunca me había parecido nada especial. Era oscuro, con aguas tan negras que reflejaban el cielo como un espejo roto. Pero había algo en él, algo que siempre me ponía nervioso. Mis padres decían que era por la profundidad, que uno podía perder el equilibrio si se acercaba demasiado. Pero para mí, no era solo la profundidad del agua. Era algo más. Este último verano, el plan de mis padres era el mismo. Querían llevarme de vuelta a Las Rocas. Ahora que tenía 17 años, ya no era el mismo niño que se asustaba con la oscuridad o las historias de fantasmas que se contaban en las fogatas. Aún así, el río seguía causando en mí un malestar que no podía explicar. El pueblo había cambiado poco en todos estos años. Las mismas cabañas de madera desgastada, los mismos senderos de piedra. Pero lo que más había permanecido igual era el río. Siempre ahí, siempre presente. Desde nuestra cabaña podía escuchar el flujo constante del agua, como un murmullo sordo. Mi madre decía que el sonido del río era relajante, pero a mí me ponía los pelos de punta. La primera noche fue tranquila, hasta que algo extraño ocurrió. Estaba acostado en mi cama, mirando el techo, cuando un sonido suave y susurrante se deslizó a través de la ventana abierta. Me quedé inmóvil, tratando de descifrar si venía del río o de algún animal en el bosque. Pero el sonido no era natural. Parecía como si alguien estuviera hablando, pero no podía entender las palabras. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. Afuera, el río brillaba bajo la luz de la luna, moviéndose lentamente. El susurro continuaba, y sentí un escalofrío recorrer mi columna. Cerré la ventana, pero el sonido no se detuvo. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, intenté mencionar el incidente a mis padres, pero ellos se rieron. Mi madre pensó que había sido el viento y mi padre dijo que seguramente había sido un animal nocturno. No quise insistir, pero no pude evitar sentir que algo no estaba bien. El día pasó lentamente. Exploramos el bosque cercano, algo que solíamos hacer cada verano. Pero esta vez, todo parecía diferente. El bosque estaba más denso, los árboles más oscuros, y el sonido del río parecía más fuerte. Como si el río mismo estuviera llamándome, atrayéndome hacia él. Esa noche, los susurros volvieron. Esta vez, eran más claros, más cercanos. Parecían venir directamente de debajo de mi cama. Me levanté de un salto, encendí la luz y miré alrededor. No había nada, solo el sonido del río que se colaba por las paredes. No pude dormir el resto de la noche. A la mañana siguiente, decidí que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Algo estaba mal con ese río, y tenía que descubrir qué era. Mis padres habían decidido hacer una caminata larga ese día, así que aproveché la oportunidad para ir solo al río. Me acerqué lentamente a la orilla, observando cómo las aguas negras se movían perezosamente. Era como mirar un abismo, un pozo sin fondo. Los susurros volvieron, más fuertes que nunca. Parecían venir de todos lados, envolviéndome. Me agaché y toqué la superficie del agua. En ese momento, sentí una corriente de frío extremo recorrer mi brazo, como si el río mismo me hubiera mordido. Retiré la mano rápidamente, pero fue demasiado tarde. Algo se había despertado. Esa noche, los susurros no solo volvieron, sino que ahora hablaban claramente. No era una voz, sino muchas. Voces que gritaban, que pedían ayuda. Podía escuchar mi nombre entremezclado con los gritos. No. No. Déjame ir. Gritaba una de las voces. Ayúdame. Por favor, ayúdame. Rogaba otra. Corrí a la habitación de mis padres, pero no los encontré. La casa estaba vacía, las luces apagadas.
Miré por la ventana y, a lo lejos, vi una figura parada junto al río. Era alta, delgada, con el rostro oculto por las sombras. Sabía que no debía salir, pero algo me obligaba a hacerlo. Bajé las escaleras y salí al exterior. El aire era frío y denso, como si el mismo río respirara. Avancé hacia la figura, pero a medida que me acercaba, ésta desaparecía. De pronto, me encontré solo en la orilla del río, escuchando los gritos y los susurros que parecían salir de las mismas profundidades del agua. Entonces, algo emergió del río. Primero fue una mano, pálida y huesuda, luego un brazo. Una figura esquelética se levantó del agua, con los ojos vacíos pero fijos en mí. Retrocedí, pero mis pies se hundieron en el barro. La cosa avanzó hacia mí, goteando agua negra que parecía consumir todo a su paso. Traté de correr, pero me resbalé y caí al suelo. La figura se inclinó sobre mí, susurrando en un idioma que no entendía, pero que de alguna manera sabía que eran maldiciones. Sentí sus dedos fríos en mi piel, tirando de mí hacia el agua. No. Grité, luchando por liberarme. De repente, sentí una fuerza extraña que me empujaba hacia adelante, alejándome del río. Miré hacia atrás y vi cómo la figura se desvanecía, tragada por las aguas. Me levanté y corrí de vuelta a la cabaña, sin atreverme a mirar atrás. Al día siguiente, intenté contarles a mis padres lo que había ocurrido, pero no me creyeron. Para ellos, todo había sido un sueño, una ilusión causada por el cansancio. Sin embargo, sabía que no podía quedarme más tiempo allí. Insistí en que regresáramos a casa, y aunque mis padres protestaron al principio, finalmente accedieron. De vuelta en la ciudad, traté de olvidarme de lo ocurrido. Pero los susurros del río nunca desaparecieron. Cada noche, en la quietud de mi habitación, podía escucharlos. Sabía que algo me había seguido, algo que nunca dejaría de buscarme. El río no olvida. Y ahora, tampoco yo. Siempre he odiado las vacaciones familiares, esas escapadas forzadas al campo que mis padres planeaban para desconectar. Pero esta vez, supongo que todo estaba destinado a salirse de control. Si no fuera por esa maldita obsesión de mi papá con las excursiones, todo habría sido diferente. Me llamo Julián, y lo que te voy a contar es algo que me sigue acechando cada vez que cierro los ojos. No puedo dormir sin escuchar el ruido del agua fluyendo, aunque ya no sé si es mi mente jugándome malas pasadas o si el río me está llamando. No lo sé. Solo sé que después de ese viaje, nada volvió a ser lo mismo. Era agosto, el típico mes de verano en el que el calor es insoportable y el aburrimiento parece devorarte por dentro. Mis padres, como de costumbre, decidieron llevarnos a una casa de campo en un pueblo remoto. El lugar se llamaba San Rafeldo, aunque todos en el pueblo lo conocían como el pueblo de las orillas por su cercanía a un gran río. El río Roldán, según mi papá, era una de las maravillas naturales de la región. Decía que la zona era perfecta para pescar, nadar y hacer excursiones. Yo no entendía por qué él estaba tan emocionado por un río. Desde el momento en que llegamos, algo me pareció raro. El pueblo estaba prácticamente desierto. Las pocas personas que veíamos por las calles nos observaban con una mezcla de curiosidad y recelo. Las casas, aunque bien cuidadas, parecían vacías y el ambiente tenía una pesadez que no podía explicar. Mi hermana menor, Carla, también lo notó. Me agarraba del brazo cada vez que pasábamos cerca de alguien. ¿No te parece que todos nos están mirando raro?, me susurró, con esa voz de preocupación que solo usaba cuando algo realmente la ponía nerviosa. No les hagas caso. Son pueblerinos, no están acostumbrados a ver a gente de la ciudad, le respondí, tratando de sonar despreocupado, aunque dentro de mí también empezaba a sentir una inquietud que no podía sacudirme. Nuestra cabaña estaba justo a la orilla del río. Era un lugar viejo pero acogedor. Desde la ventana de mi cuarto,
podía ver el agua corriendo a solo unos metros de distancia. Era un río ancho, con una corriente moderada, y a primera vista no parecía especialmente peligroso. Pero había algo en él, algo que no podía dejar de notar. Su superficie no reflejaba la luz del sol como otros ríos. En lugar de brillar, el agua parecía absorber la luz, volviéndose oscura y opaca. Esa primera noche, me desperté con un sonido extraño. Al principio pensé que era el viento, pero cuando abrí la ventana, el aire estaba completamente quieto. El sonido venía del río. Parecía una mezcla entre un susurro y un lamento. Me estremecí, cerré la ventana y me tapé la cabeza con la almohada. Quizás era solo el agua moviéndose, me dije. Pero no pude volver a dormir. Al día siguiente, durante el desayuno, mis padres mencionaron la idea de hacer una excursión por el río. Mi papá había encontrado una vieja barca en el cobertizo de la casa y estaba emocionado por la idea de explorar el curso del agua. Carla y yo intentamos disuadirlo, pero no hubo forma. Después de un rato, nos convenció, aunque a regañadientes. Subimos a la barca a eso del mediodía. El sol estaba en su punto más alto, pero el calor no era tan insoportable cerca del río. A medida que avanzábamos, noté que la vegetación a lo largo de la orilla era densa y salvaje, como si el río hubiera estado aislado del mundo durante años. Las ramas de los árboles colgaban sobre el agua, formando sombras que se movían de manera extraña cuando el viento soplaba. ¿No es hermoso?, dijo mi papá, rompiendo el silencio. Nadie le respondió. Seguimos navegando durante horas, y poco a poco, el cielo empezó a nublarse. La corriente se hizo más rápida, y el río se volvía cada vez más estrecho. Intenté sugerir que volviéramos, pero mi papá parecía decidido a continuar. Fue entonces cuando algo golpeó el costado de la barca. ¿Qué fue eso?, preguntó Carla, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. Seguramente una roca o algún tronco flotante, dijo mi papá, aunque su tono ya no sonaba tan seguro. Miré al agua, esperando ver algún obstáculo, pero lo que vi me heló la sangre. Bajo la superficie oscura, algo se movía. Al principio, pensé que era un pez, pero no. Era más grande, mucho más grande, y se movía de una manera que no parecía natural. Sentí el impulso de advertir a mi papá, pero algo me detuvo. No quería parecer paranoico, pero al mismo tiempo, no podía sacarme esa imagen de la cabeza. De repente, el cielo se oscureció por completo y comenzó a llover. La corriente se volvió más violenta, y mi papá, con un gesto de preocupación, decidió que era hora de regresar. Pero cuando intentó girar la barca, algo nos detuvo. La barca no se movía. Estaba como anclada al fondo del río. Mi papá intentó con todas sus fuerzas, pero fue inútil. ¿Qué diablos?, murmuró mientras miraba el agua con el ceño fruncido. Papá, ¿qué está pasando?, preguntó Carla, ya al borde de las lágrimas. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. Ese movimiento bajo la superficie, más rápido esta vez. Parecía que algo nos rodeaba, algo enorme. Antes de que pudiera advertir a mi papá, la barca se sacudió con fuerza. Carla gritó y se aferró a mí. La lluvia ahora era tan intensa que apenas podíamos ver unos metros por delante. Mi papá trató desesperadamente de remar, pero no importaba lo que hiciera, la barca no se movía. Tenemos que saltar y nadar hasta la orilla, dijo de repente. ¿Estás loco?, respondí. La idea de meterme en ese agua, sabiendo que algo estaba ahí abajo, me horrorizaba. Pero no teníamos otra opción. Si nos quedábamos en la barca, algo malo iba a suceder. Mi papá saltó primero. El agua le llegaba a la cintura y comenzó a caminar hacia la orilla, luchando contra la corriente. Carla fue la siguiente. Se aferraba a mí con todas sus fuerzas mientras nos deslizábamos en el agua. Estaba helada, mucho más fría de lo que debería estar en verano. Sentí como mis piernas se entumecían mientras intentaba mantenerme a flote.
Pero lo peor vino cuando algo rozó mi pierna. No fue un simple roce. Fue como si algo con garras pasara rápidamente junto a mí. Carla gritó, sintiendo lo mismo, y empezó a nadar desesperadamente. Yo intenté seguirla, pero la corriente era demasiado fuerte. De repente, sentí como algo se enredaba en mi tobillo y me arrastraba hacia abajo. Intenté gritar, pero el agua llenó mi boca. Todo pasó en cuestión de segundos. Lo último que recuerdo es la oscuridad absoluta, el frío penetrante y esa sensación de que algo me sujetaba con fuerza, tirándome hacia las profundidades. Me desperté en la orilla, cubierto de barro y con el cuerpo temblando. El río ahora parecía tranquilo, como si nada hubiera pasado. Pero Carla no estaba a mi lado. Ni mi papá. Estaba solo. Grité sus nombres hasta que mi voz se rompió, pero no obtuve respuesta. La lluvia había cesado y el sol comenzaba a asomar entre las nubes. El silencio era ensordecedor. Caminé de vuelta a la cabaña, con la mente aturdida y el cuerpo entumecido. Pero cuando llegué, la encontré vacía. No había señales de mis padres ni de mi hermana. Era como si nunca hubieran estado allí. Al día siguiente, los habitantes del pueblo organizaron una búsqueda, pero nunca encontraron sus cuerpos. Todos dijeron que el río Roldán era traicionero, que la corriente podía cambiar en un instante y arrastrar a cualquiera que no estuviera preparado. Pero yo sé la verdad. No fue la corriente. Fue lo que acecha bajo la superficie, algo antiguo y hambriento que vive en esas aguas negras. Nunca volví a ese lugar, y cada vez que escucho el sonido de un río, mi corazón se acelera. Porque sé que algún día, el río de las sombras vendrá por mí también. Siempre he tenido miedo a los ríos. El hecho de no ver lo que está debajo, de no saber qué criaturas podrían estar rondando entre las oscuras corrientes, me aterraba. Pero nunca imaginé que el peor de mis temores no era lo que habitaba en los ríos, sino lo que el agua misma guardaba, como si tuviera memoria y voluntad. La primera vez que escuché hablar del río Serpiente fue de mi amigo Joe, quien siempre tenía una historia espeluznante que contar. Nos conocimos en el instituto, y nuestras conversaciones casi siempre giraban en torno a cosas macabras. Lo suyo no era solo entretenimiento, lo disfrutaba demasiado. A veces me preguntaba si creía en lo que decía. Según Joel, el Serpiente era uno de esos lugares de los que la gente del pueblo no hablaba, pero en su tiempo libre solía conducir hasta allí solo para ver qué sentía. Dijo que el lugar le daba una sensación pesada, como si el aire se volviera más espeso al acercarse. Era un río pequeño, serpenteando entre montañas y bastante alejado del pueblo. No había un camino principal que llegara hasta él, solo senderos que se habían formado con el paso de los años. Una tarde de viernes, Joe me llamó emocionado, proponiendo que fuéramos juntos al río esa misma noche. No me hacía mucha gracia la idea, pero su insistencia y la promesa de que sería la mejor experiencia paranormal de nuestras vidas me convencieron. Joel era de esas personas que lograba que te sintieras estúpido por no aceptar sus propuestas. Venga, Chris, solo será una noche. Nos vamos a reír, quién sabe qué podríamos ver. Me decía una y otra vez. Cedí. Nos encontramos en su auto cerca de las 6 de la tarde. Las últimas luces del sol se desvanecían cuando tomamos el desvío hacia el camino de tierra que llevaba al Serpiente. La carretera era una serpiente de tierra y barro que parecía desmoronarse a cada giro, con árboles tan altos que apenas dejaban ver el cielo. Durante gran parte del trayecto, Joel y yo no hablamos mucho. No sé si fue el ambiente o el leve tamborileo de lluvia que comenzaba a caer sobre el parabrisas, pero sentí que la emoción inicial que Joel tenía también comenzaba a disiparse. Llegamos cuando ya era de noche. El río Serpiente, tal y como lo había descrito Joel, no era grande ni majestuoso, sino un arroyo oscuro y sigiloso que corría entre dos colinas. Había una niebla densa cubriendo el área, y el agua parecía moverse más lentamente de lo que debería.
La luna apenas se reflejaba en su superficie, lo que me hizo pensar que el agua estaba más sucia o contaminada de lo que imaginaba. No había señales de vida alrededor, ni grillos, ni ranas, ni siquiera el sonido de las hojas moviéndose con el viento. Solo el suave y siniestro flujo del agua. ¿No es increíble?, susurró Joe, como si temiera que algo nos escuchara. No contesté. Mi garganta estaba seca y el extraño silencio me tenía tenso. Nos acercamos a la orilla. Las piedras del suelo crujían bajo nuestros pies mientras nos quedábamos observando el río en completo silencio. «Hay algo en el agua», dijo Joe de repente. Mis ojos se fijaron en la superficie del río, pero no vi nada. No al principio. ¿Lo ves?, preguntó nuevamente, apuntando con el dedo. Entonces lo vi. Algo se movía bajo la corriente, algo grande. Al principio pensé que era un tronco atrapado en el fondo, pero luego noté que no flotaba, sino que se desplazaba de una forma extraña, lenta, como si tuviera vida propia. La figura se deslizó por debajo del agua, cerca de donde estábamos, y desapareció río abajo. ¿Qué diablos es eso?, pregunté, mi voz quebrándose. Joel sonrió. Sonrió. Lo sabía, Chris. Sabía que había algo en este río. Me miró, con los ojos brillantes de emoción. Es increíble. Me sentí incómodo. Habíamos venido buscando algo sobrenatural, pero lo que acabábamos de ver no era lo que esperaba. Había una diferencia entre escuchar historias y estar en medio de una. Y entonces lo escuché. Un murmullo, suave al principio, pero cada vez más claro. Me giré hacia Joe. ¿Lo escuchas? ¿El qué?, dijo, frunciendo el ceño. Pero yo lo oía. Era como si el río me estuviera susurrando, palabras que no entendía, pero que eran inquietantemente claras. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Tenemos que irnos, dije, sin apartar la vista del agua. Algo está mal aquí. Joel, por supuesto, se rió. Siempre tan asustadizo, Chris. Me empujó con el hombro. No pasa nada. Vamos, echemos un vistazo más de cerca. Antes de que pudiera detenerlo, Joel ya estaba bajando hacia el agua. Vi cómo se arrodillaba y metía las manos en la corriente. Algo en mí gritaba que lo detuviera, que lo alejara de allí, pero estaba paralizado por el miedo. El murmullo se hacía más fuerte. Podía sentir la tensión en el aire, como si el río estuviera vivo y observándonos. Y entonces sucedió. El agua se agitó de repente, y antes de que yo pudiera reaccionar, algo salió de la superficie, algo oscuro y alargado. Al principio, pensé que era un pez o algún animal grande, pero no. Era algo mucho peor. Se enrolló alrededor del brazo de Joe, tirando de él hacia la corriente con una fuerza antinatural. «Chris», gritó, intentando soltarse. «Ayúdame». Corrí hacia él, pero cuando intenté sujetarlo, algo frío y viscoso me rozó la piel, como si el agua misma tratara de atraparme. Luché por mantenerme firme, pero cada vez que tiraba de Joe, sentía como algo más fuerte lo arrastraba hacia el agua. Su rostro estaba pálido, sus ojos desorbitados por el miedo. «No me sueltes», gritaba. El agua a su alrededor comenzó a burbujear y una fuerza invisible lo sumergió bajo la superficie. El río lo había tragado. Grité su nombre una y otra vez, pero no hubo respuesta. Todo quedó en silencio. Caí de rodillas, temblando. El murmullo seguía allí, más fuerte, más claro. Parecía reírse de mí. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado por el shock. La niebla se hizo más densa, y el río volvió a su estado tranquilo, como si nada hubiera pasado. Me quedé mirando el lugar donde yo había desaparecido, sin poder moverme, sin saber qué hacer. Mi mente estaba en blanco. Finalmente, la realidad me golpeó como una bofetada. Joel se había ido, arrastrado por lo que fuera que habitaba en ese río maldito.
Me puse de pie, tambaleándome, y comencé a correr hacia el auto. Las ramas de los árboles arañaban mi piel, el barro se adhería a mis zapatillas, pero no me detuve. El murmullo del río aún resonaba en mis oídos, como si se burlara de mí. Llegué al coche y me encerré dentro, temblando, con el corazón desbocado. Intenté llamar a la policía, pero el teléfono no tenía señal. Era como si el río hubiera absorbido todo a su alrededor, incluso la tecnología. No podía quedarme allí. Encendí el motor y conduje a toda velocidad, alejándome de ese lugar maldito. Cuando llegué al pueblo, fui directamente a la comisaría. Tartamudeé mientras intentaba explicar lo que había sucedido, pero no me creyeron. Dijeron que el río Serpiente había sido escenario de varios accidentes, que tal vez Joel había resbalado y se había ahogado. Pero yo sabía que no había sido un accidente. Sabía que había algo en ese río que no era natural. Durante los días siguientes, los equipos de búsqueda recorrieron el río, pero nunca encontraron el cuerpo de Joe. Se asumió que su cuerpo había sido arrastrado río abajo, aunque el nivel del agua no era lo suficientemente alto como para justificar tal cosa. Desde esa noche, el río Serpiente me persigue en sueños. Siempre escucho los susurros del agua, siempre veo esa oscura figura moviéndose bajo la superficie, y siempre siento que algo me está observando, esperando el momento adecuado para arrastrarme hacia las profundidades, como lo hizo con Joe. Y sé que, eventualmente, lo hará. Desde pequeño, siempre me han fascinado los ríos. No sé si era el sonido relajante del agua corriendo o la idea de que, en algún punto, todos ellos terminaban en el mar, un lugar que nunca había visto en persona. Mi pueblo, envuelto por montañas y bosques espesos, siempre me pareció un lugar solitario. La gente decía que era el lugar perfecto para vivir en paz, pero yo siempre lo vi como un sitio donde el silencio pesaba más de lo que debería. Especialmente cerca del río. El río oscuro, como lo llamaban, cruzaba el bosque cercano a mi casa. No era su nombre real, pero la leyenda que rodeaba su corriente lo había bautizado así. Los ancianos contaban que siglos atrás, antes de que nuestro pueblo siquiera existiera, las aguas del río oscuro eran puras y cristalinas, pero una tragedia hizo que cambiaran para siempre. Nadie sabía qué tipo de tragedia, solo que algo terrible había ocurrido. Mis amigos y yo solíamos ir al río cuando éramos pequeños. Jugábamos cerca de la orilla, arrojábamos piedras y nos retábamos a cruzarlo saltando de roca en roca. Ninguno de nosotros se atrevía a nadar en él, el agua era fría, y siempre parecía que las sombras bajo la superficie se movían de una manera extraña, como si algo estuviera al acecho. Un día, a los 16 años, justo antes del inicio del verano, algo cambió. Era una tarde particularmente calurosa y aburrida. Mi grupo de amigos, Marta, Lucas y yo, decidimos que sería divertido ir al río a refrescarnos. Había algo en ese día que hacía que el aire se sintiera más denso de lo habitual. Aún así, no le dimos mucha importancia y nos dirigimos al río oscuro. El río corría rápido ese día, como si tuviera prisa. Nos acercamos a la orilla, y Lucas, siendo siempre el más temerario, sugirió que nadáramos. Nadie en el pueblo nadaba en el río oscuro, al menos no desde que se tenía memoria. Decían que los remolinos podían arrastrarte hacia el fondo y que no había salvación una vez que te atrapaban. Marta y yo nos miramos incómodos, pero Lucas ya se había quitado la camiseta y se metía en el agua. Vamos, no pasa nada, dijo riendo, chapoteando con las manos. El agua está helada, pero es perfecto para este calor. Marta y yo dudamos, pero después de un rato, nos dejamos llevar por el entusiasmo. Nos metimos en el agua, gritando al sentir el frío extremo que se apoderaba de nuestras extremidades. La corriente era más fuerte de lo que esperaba. Cada paso se sentía como una lucha contra algo invisible que intentaba arrastrarnos hacia lo profundo. Pero estábamos juntos, y eso me hacía sentir seguro. Después de un rato de nadar y bromear, todo se calmó.
Nos quedamos flotando cerca de la orilla, contemplando el cielo mientras el sol comenzaba a bajar. Fue entonces cuando sucedió algo extraño. El aire se volvió aún más frío, mucho más frío de lo que debería haber sido, incluso estando dentro del río. Lucas fue el primero en notarlo. ¿Lo sienten?, preguntó, con un tono de voz más serio. El agua está más fría de repente. Marta y yo asentimos. El cambio de temperatura fue tan repentino que era imposible ignorarlo. Me moví hacia la orilla, pero algo llamó mi atención. En medio del río, donde la corriente era más fuerte, vi una figura. Era difícil distinguirla a causa de la luz tenue del atardecer, pero parecía una persona. No nadaba ni flotaba, simplemente estaba de pie, como si el agua no afectara en absoluto su cuerpo. ¿Ven eso?, señalé hacia la figura, pero cuando mis amigos miraron, ya no estaba. ¿De qué hablas?, preguntó Marta, frunciendo el ceño. Me quedé callado, dudando de lo que había visto. Debió haber sido un truco de la luz, o tal vez mi imaginación jugándome una mala pasada. Salimos del río y nos secamos al aire libre mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas. Estaba a punto de proponer que volviéramos a casa cuando Marta, quien se había quedado mirando el agua, susurró. Escuchen. Al principio, no entendía a qué se refería, pero luego lo oí. Un susurro suave, casi imperceptible, que parecía provenir del agua. Sonaba como una mezcla de palabras, pero no podía entenderlas. Estaban allí, flotando en el aire, enredadas con el sonido del río corriendo. ¿Qué es eso?, preguntó Lucas, nervioso, acercándose un poco más a la orilla. Vámonos de aquí, dije, sin pensar dos veces. Esto no me gusta. Justo cuando dimos media vuelta para irnos, un grito rompió el aire. Fue tan fuerte y agudo que todos nos congelamos en el lugar. El grito venía del río. Nos volteamos para ver de dónde provenía, pero no había nadie. El agua seguía fluyendo, pero algo había cambiado. Las sombras bajo la superficie se movían más rápido, como si algo estuviera luchando por salir. Vámonos, ahora, insistió Marta, temblando. Corriendo, dejamos el río atrás y nos dirigimos hacia nuestras casas. Ninguno de nosotros habló de lo que habíamos visto u oído. No queríamos admitirlo, pero todos sabíamos que algo extraño había ocurrido. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el susurro del río, suave y persistente. Al día siguiente, Lucas no apareció en la escuela. Pensamos que tal vez había enfermado, pero cuando no lo vimos por el pueblo durante varios días, empezamos a preocuparnos. Marta y yo decidimos ir a su casa, pero su madre nos dijo que había salido a caminar el día anterior y que no había vuelto. La policía del pueblo organizó una búsqueda, pero no encontraron nada. Lo único que quedó fue un zapato de Lucas, tirado en la orilla del río. La desaparición de Lucas dejó una marca en todos nosotros, pero lo que más me afectó fue lo que sucedió una semana después. Estaba en casa, acostado en mi cama, cuando escuché un ruido afuera. Era como un susurro, pero no uno cualquiera. Era el mismo susurro que habíamos oído en el río. Me levanté lentamente y miré por la ventana, pero no vi a nadie. El ruido continuó, arrastrándose por las paredes de mi habitación como una serpiente. Me acerqué a la puerta, temblando, y la abrí. Afuera, en el umbral de mi casa, había algo que no debería estar allí, el otro zapato de Lucas, empapado de agua. Mi corazón se detuvo. Lo recogí con manos temblorosas y, en ese instante, lo supe. Lucas estaba en el río. No había escapado ni se había perdido. El río lo tenía, y algo me decía que no lo dejaría ir. Algo antiguo y oscuro vivía en esas aguas, algo que había estado esperando, acechando, desde hace siglos. El río oscuro quería más. Y no se detendría hasta que lo tuviera. La semana siguiente fue un caos. Marta y yo intentamos contarle a la policía lo que habíamos visto,
pero nadie nos creyó. Decían que Lucas probablemente se había ahogado, que era una tragedia pero no algo inusual. Sin embargo, nosotros sabíamos que era mucho más que eso. Una noche, Marta vino a mi casa, pálida y aterrorizada. Dijo que también había oído el susurro y que, cuando fue a la orilla del río, vio a Lucas. Estaba parado en el agua, mirándola, pero no era él. Sus ojos estaban vacíos, su piel pálida y el agua le corría por el cuerpo como si estuviera fundido con ella. No podemos dejar que siga pasando, dijo, con voz quebrada. Tenemos que hacer algo. No sabía qué podíamos hacer, pero sabía que tenía razón. Si no enfrentábamos lo que vivía en el río, más personas desaparecerían. Tal vez nosotros seríamos los siguientes. Esa noche, Marta y yo regresamos al río oscuro, decididos a encontrar respuestas. La luna iluminaba las aguas negras y el susurro nos envolvía como un canto hipnótico. Nos acercamos lentamente a la orilla y entonces lo vimos. Lucas, de pie en el agua, con los ojos fijos en nosotros. Pero no estaba solo. A su alrededor, otras figuras emergían del río. Eran sombras de lo que alguna vez fueron personas, atrapadas en la corriente, moviéndose lentamente hacia nosotros. Dimos un paso atrás, pero algo nos agarró los pies. El agua subía por nuestras piernas, fría y poderosa, tirando de nosotros hacia el río. Nos arrastraba, como si fuera un ser vivo, una bestia hambrienta. Luché con todas mis fuerzas, pero era inútil. Sentí que el agua me envolvía, sofocándome, hundiéndome en la oscuridad. El último pensamiento que cruzó por mi mente antes de perder el sentido fue que el río nunca dejaría ir a nadie. Estaba condenado a vivir para siempre en sus profundidades. Y el susurro seguía.